Hola, no soy un lord y hoy vamos a hablar acerca de Mindhunter. Mindhunter es una serie original de Netflix que trata sobre los asesinos en serie que azotaron Estados Unidos por la época de los 70. Es una serie dirigida por David Fincher, quien también dirigió Red Social, La chica del dragón tatuado, el que por cierto tiene una forma particular de hacernos entrar en la serie, de participar en cada escena como si realmente estuviésemos en el lugar, o por lo menos apreciar cada movimiento, y ya les voy a decir por qué. Es una serie que analiza psicológicamente cada uno de estos asesinos a través de una serie de entrevistas, a través de estudios que realizaron para la época, y así tratar de predecir el comportamiento de futuros asesinos, o poder por lo menos tener un perfil claro de los próximos asesinos según sus víctimas, según las evidencias que puedan conseguir, según la escena del crimen. Es una serie bastante adulta, es una serie adulta porque no es una serie donde vas a encontrar escenas de acción, donde vas a conseguir una pelea, donde va a haber un tiroteo. Es importante mencionar que todo lo que ocurrió o todo lo que menciona la serie, los asesinos que menciona la serie, son basados en hechos reales. La trama gira en torno de los asesinos, por supuesto, pero los personajes que son más constantes, los constantes de la serie, son dos agentes del FBI, en este caso Holden Ford y Bill Tench. Ellos se unen a una doctora. Holden y Bill pues empiezan a entrevistar una serie de asesinos, y luego de esas entrevistas pues terminan obteniendo un perfil psicológico. Como les dije, menciona varios de los grandes asesinos de la época en Estados Unidos, entre ellos Edmund Kemper, mejor conocido como Ed Killer, quien buscaba colegialas y las violaba, las mataba y luego hacía otras cosas también un poco más perturbadoras con las víctimas. Incluso en la serie muestran el momento en la que pudieron de alguna forma patentar el término asesinos en serie, que para la época no se conocía. Ellos, luego de estos análisis, pues se dan cuenta que son asesinos que tienen un procedimiento, que no hacen las cosas espontáneamente, o bueno, no todos por lo menos, sino que son gente que se planifica, gente que desarrolla técnicas de cómo matar sus víctimas, y cada uno va desarrollando como un sello personal de su atrofio mental, o no sé cómo se pueda llamar. También tenemos a Jerry Brudos, quien fue un asesino obsesionado con los zapatos de las mujeres, y en una oportunidad siguió a una mujer hasta su casa, la violó y la mató porque le gustaron sus zapatos. La serie habla de Richard Speak, quien entró en un edificio en Chicago y asesinó con un cuchillo a 8 estudiantes de enfermería. En fin, como dije, es una serie adulta, es una serie que está diseñada para analizar perfiles psicológicos de estos asesinos, de crear patrones de conducta. Y bueno, el FBI aporta o abre esto como un proyecto real, porque todo comenzó como una iniciativa de Holden Ford, y eso empieza a crecer y empiezan a darle importancia y a ver, realmente están teniendo resultados buenos. Holden Ford es un personaje muy entregado a lo que está haciendo, está muy apasionado por lo que hace. Al parecer no le perturba escuchar todas las historias de estos asesinos, pero poco a poco empezamos a ver cómo esto empieza a internalizarse en su mente, o cómo empieza esto a calar dentro de él y a empezar a desarrollar quizás problemas dentro de su vida sexual, dentro de su vida amorosa, y incluso en la primera temporada termina él con un ataque de pánico. Y es que el entrar con todos estos asesinos, pues escuchar cómo trabajaron, cómo fue su infancia, pues para él es algo realmente apasionante, es algo realmente exquisito para él, pero esto empieza obviamente a internalizarse y empieza a hacerle psicológicamente daño a él. Por la otra parte está su compañero, que es el agente Bill Tench. Es una persona quizás un poco más pragmática, es una persona un poco más metódica, y se encarga como de contener un poco a Holden Ford. Pero realmente la serie es fascinante, porque también uno escucha cada una de estas entrevistas de cómo tratan de persuadir a cada uno de los asesinos, porque obviamente de buenas a primeras no quieren hablar de quiénes son, de por qué mataban,
y realmente reconocer que mataban, y personas que mataron a 17, a 20, a 10, 8 personas, y bueno, son personas quizás con una mente bastante retorcida, perturbadora, y es realmente fascinante poder escuchar todo eso, de la forma como lo llevaron. Incluso una entrevista muy similar a la realidad que fue grabado fue la de Edmund Kemper, que hay muchas, incluso hay un youtuber que monta audio sobre audio y casi que es en el mismo tiempo y suena muy igual la entonación. De verdad que el actor que lo realizó fue una actuación excepcional. Igual que la gente Ford. A nivel visual, pues es una serie muy bien ambientada en los años 70, la tecnología de la época, los recursos que tenía en la época, el fumar cigarro dentro de un avión o en espacios cerrados que para la época era totalmente normal. De verdad que está muy bien ambientada, te lleva muy bien a la época y eso se agradece muchísimo. Los detalles, esas cositas que tú dices, es que en la época no se podía hacer eso o en la época no existía eso aún, y esas cosas se agradecen porque realmente te llevan a ese momento. El director David Fincher, bueno, hay un youtuber, no sé realmente su nombre, pero él mencionaba que, bueno, lo voy a buscar y lo voy a colocar acá, decía que muchos no conocían la técnica o no daban con la técnica de cómo hacían para que las personas estuviesen allí. Es que era acompañar al personaje con la cámara. Y que si el personaje se sentaba, la cámara bajara, si había un personaje que se levantaba, la cámara subía, si caminaba, hacías el movimiento de caminar, y esto hace que las personas estén un poco más cerca de la escena, se sientan parte de la escena, sientas que estás ahí como un observador, y esto de verdad que lo analicé luego viendo la serie y es muy cierto. Los movimientos de cámara van en similitud con los movimientos de los personajes, y si de alguna forma te envuelve y te hace estar por lo menos unos segundos allí. La serie está muy bien escrita, muy bien desarrollados los personajes. El personaje de Holden Ford psicológicamente es un personaje atrapador. El personaje de Bill Strange tiene su particularidad, sus propios problemas, pero es como que el típico agente adulto, un poco cerrado, pero a la vez quiere aportar y quiere meter en la cárcel a todos esos asesinos. En líneas generales considero que es una serie bastante redonda, es decir, que todo encaja donde todo está donde tiene que estar. Quedó en la segunda temporada y en la tercera esperamos que se dé a entender muchas cosas, por ejemplo la mancha de la manga de Holden, por supuesto otro de los asesinos que está todavía suelto, que aún realmente ni siquiera dan con él ni con su perfil, ni saben realmente lo que está haciendo, pero se ve que es una persona bastante perturbadora. Empieza incluso muchos de los capítulos de la primera y segunda temporada empiezan con él en una pequeña secuencia de 5 a 10 segundos y se ve a alguien bastante perturbador. Es una serie totalmente recomendada. Repito, no hay escenas de acción, no hay escenas de tiroteo, no hay nada de eso porque se basa netamente en la parte psicológica de los personajes. Es sumamente entretenido, por lo menos a mí me mantuvo. Hay series que puedo ver el teléfono y seguirlas escuchando y no va a pasar nada, no me va a perder de mucho. Pero esta serie no, esta serie sentía que tenía que estar allí pendiente, tenía que dejar en pausa en caso que iba a hacer otra cosa para no perderme ninguno de los detalles, porque los análisis que hace, la metodología por la que Holden pelea y lucha por verificar, porque vean que da resultados, que realmente el trabajo que están haciendo vale la pena, ese método por el que está peleando, pues lo defiende a capa y espada, lo analiza. En la serie hay mucho sobre filosofía también, porque cada uno de estos asesinos pues manejaban ciertas ideologías, ciertos pensamientos sociales. Como bien lo dice la serie, son personas que no creen o no se sienten parte de la sociedad o no creen que esté bien formada la sociedad, por lo que actúan de esta forma, y muestran mucho de su ideología, mucho de su filosofía, incluso mucho de su religión. Es sumamente, bueno, es del tipo de mis series favoritas. Una serie bastante psicológica, una serie que realmente aprendes mucho de estos perfiles, aprendes mucho de esas mentes criminales, aprendes mucho sobre patrones de conducta y cómo la infancia, según la niñez o cómo fue la infancia, pues desarrollamos ciertas actitudes, y eso es sumamente increíble desde mi punto de vista. Así que es una serie que todos tenemos que ver, es de las mejores cosas que tiene Netflix
Y bueno, no se la pierdan. Así que, a ver, Mindhunter. ¿Qué les parece? ¿Ya vieron la serie? ¿No la vieron? ¿Les gusta este tipo de series? ¿No les gusta? Díganmelo, déjenlo acá en los comentarios y dale like también. Recuerda, no soy un lord.